introducción a algunas herramientas para análisis cualitativo. Pues básicamente ya están ustedes en la selección de muestras. Van a hacer entrevistas, varios de ustedes van a hacer entrevistas y la pregunta sería cómo se seleccionan los participantes para la entrevista, cuál es el protocolo para llevar a cabo una investigación cualitativa, o en este caso una investigación mixta, pero con un componente por ahí que tenga que ver con algún tipo de entrevistas o análisis cualitativo. Partimos por el hecho de que la investigación cualitativa tiende a ser una herramienta clásica de la enseñanza de lenguas, de la lingüística aplicada. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver más allá de lo que el positivismo nos da con los números. Es decir, si nosotros representamos la opinión por números, hay mucho en las palabras que se queda fuera. Entonces, yo tiendo a recomendar siempre la investigación mixta, tanto por un lado los números, la opinión expresada en números, el pensamiento, la evaluación, la competencia expresada en números, pero por otra parte que nos expliquen cómo llegaron a esos números. Y por ello la investigación mixta es de mis métodos siempre preferidos. Entonces, ustedes llevaron una asignación en la cual tenía que hacer unas lecturas acerca de diferentes métodos de entrevista o de investigación cualitativa y sus características. Hoy vamos a acercarnos a una de ellas, pues, utilizando Atlas T9, que es el que están viendo aquí en pantalla. Atlas T9 es un software como otros, como MaxQDA y como otros más, que uno alimenta con documentos o con texto y uno puede realizar una exploración cualitativa de diferentes niveles. Yo creo que al menos para su trabajo terminal de maestría es suficiente las herramientas que vamos a ver, pero también vamos a partir de algo bien importante. Siempre que nosotros obtenemos datos, que vamos a llamar resultados, piensen que se trata de, lo que sigue es cómo interpretarlos, o más bien es una competencia de storytelling. Es decir, una habilidad que ustedes nos pueden decir, nos pueden contar una historia con base a lo que resultó de ellos. Y la habilidad del investigador para interpretar los datos o para hacer el storytelling de los datos es muy importante para entender qué se encontró. Les daré un ejemplo. ¿Qué tal si encontramos en las encuestas que el 90% de los estudiantes encuentra difícil pronunciar el francés? ¿Ok? Y pues ya lo reportamos así en un universo donde no nos interesa la investigación cualitativa. El 90% de los estudiantes tienen problemas de francés y hacen materiales para mejorar la pronunciación en francés. Bien. Pero en la entrevista, en un universo alterno donde sí se realizó la entrevista, encontramos que los estudiantes de nivel bajo tienden a reportar que es muy difícil, medio menos, y de alto nivel dicen que reconocen que es difícil, pero no imposible, y ellos creen que han mejorado mucho. Bien. Y el ítem nada más decía en la encuesta, considero difícil la pronunciación en francés. Y la pregunta en la entrevista nos dice algo así como, ¿cómo ha sido tu experiencia con el aprendizaje de la pronunciación en francés? Entonces empiezas a contar la historia de que no es que todos consideren que sea difícil y sea imposible hacerlo, sino que reconocen que sí es difícil, no es imposible y que gradualmente se va desvaneciendo la dificultad, reconociendo que no vamos a pronunciar como un nativo, pero definitivamente vamos a mejorar. Esa historia solamente se pudo contar a través de la interpretación cualitativa de los datos. Bien, entonces la habilidad de ustedes para realizar entrevistas tiene mucho que ver con profundizar las variables que ustedes ya tienen en su estudio. Es decir, las variables que ustedes ya tienen para estudiar una encuesta y otros elementos, eso va a ser importante que ustedes lo puedan profundizar de algo. Si bien mi pregunta era, considero difícil la pronunciación del francés, ¿cómo puedo trasladarla a una pregunta que me permita que el estudiante se exprese de manera más abierta? Y por ello, lo que hice fue preguntarle cómo fue tu experiencia, de tal manera que no me puede decir nada más 1, 2, 3, 4, 5, sino que tiene que darme mayor profundidad, ¿sí? Entonces, la entrevista no es una ocurrencia de mis preguntas, sino que es una profundización de las variables que yo ya tengo en el estudio cuantitativo y en general obedecen a mis 3 preguntas de investigación. ¿Por qué? Si ustedes tienen 4 o 5, ¿no? Pero si ustedes tienen sus preguntas de investigación, recuerden que se tienen que responder. Entonces, si mi pregunta de investigación es, ¿cuáles son las principales dificultades para pronunciar francés? Quizá esa puede ser representada en una o varias preguntas que son subsecuentes en la entrevista. Entonces, yo parto
por preguntar no de manera cuadrada, sino de la manera que es más cómoda para para el estudiante. ¿Cuáles son para ti las principales dificultades de aprender francés? Entonces me dice, pues yo creo que la nasalización y yo creo que van muy rápido. Y entonces ahí se acaba mi pregunta porque se respondió, no, mi habilidad como entrevistador va a ser aquella de que pueda profundizar en lo que dijo. A ver, háblame más de lo que entiendes por nasalización. Pues los sonidos que tienen que ver con esto, con esto, con esto. Háblame más que lo que tiene que ver con con la pronunciación que dices que es un poco rápida con los nativos, el informante. Bueno, pues sí le entiendo a la profesora, pero de repente no le entiendo mucho a lo que dice un hablante nativo cuando veo un video en YouTube. ¿Y qué tipos de videos de YouTube miras? Ah, pues veo unos que son de Marsella, otros que son de París, otros que son del norte de África, y entonces te das cuenta de que hay por ahí quizá algo que no fue contemplado en la encuesta, que tiene que ver con la variante dialectal que se está estudiando, ¿sí? Entonces, el estudio cualitativo ayuda a profundizar y a explorar variables y conocimientos y datos subyacentes que no estaban contemplados tal vez en la teoría, tal vez en las variables, tal vez en el cuestionario, tal vez por el investigador, pero dejarlo que se exprese ampliamente y tratar de sacarle más información al informante es la razón por la que nosotros realizamos ese tipo de investigación que puede ser orientada de dos maneras, de acuerdo a Hernández Sampieri. Por una parte, puede ser reportada como mayormente cuantitativa nuestra investigación, con un componente cualitativo para interpretar los datos, o una interpretación con base a que tuvimos datos cuantitativos, pero realmente tengo entrevistas muy amplias, y lo rico de mi estudio es que tiene entrevistas muy amplias. Creo que en el caso de ustedes, los casos de quienes estamos ahorita haciendo nuestro trabajo terminal, tiene que ver con un componente muy importante cuantitativo y el componente de la entrevista, lo cualitativo, me va a ayudar a interpretar lo que sea que salió de las encuestas para entenderlo mejor y entender si hay algún componente subyacente. Hay diferentes escuelas o estilos, si lo quieren llamar así, de cómo realizar una investigación cualitativa, tanto por método inductivo como por método deductivo. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros hablamos de una exploración inductiva, no vamos a partir por una predisposición de qué vamos a encontrar, sino que este es un juego de Minecraft. Sabemos que puede haber monstruos, o puede haber bloques, o puede haber tierra, puede haber esto, y entonces te das cuenta, pues con base a que ya encontré piedras, diamantes y demás, entonces estoy en una cueva, ¿sí? Entonces yo permito que el mismo informante me ayude a construir el mundo, y del método deductivo nos diría de que, bueno, pues yo estoy en una cueva, voy a asumir que lo que me va a decir es que hay piedras, hay diamantes, hay orcos o lo que ustedes consideran que hay dentro de una cueva. ¿Por qué prefiero yo la inducción en este sentido? La prefiero porque hay cosas que no sabemos que nos puede decir el informante, ¿sí? Hay cosas que nosotros asumimos como investigadores con nuestro sesgo de confirmación que tenemos todos, que puede ser que contamine nuestra visión de la realidad que viven los estudiantes o los informantes o los participantes o quienes estemos estudiando. Bien, en ese sentido, pues no pierdo de vista que yo tengo unas preguntas de investigación que tengo que responder, unos objetivos que tengo que alcanzar, pero no voy a tratar de forzar a mi informante a decirme algo que no me iba a decir él naturalmente, sino que quiero encasillarlo en ello. Les daré un ejemplo. Mi tema grande es engagement. Engagement en el aprendizaje de lengua es un término relativamente nuevo, pero difícilmente un estudiante de inglés me va a decir, tenemos alto engagement en la clase, sino que me van a decir, participo bastante, me siento motivado, siento una conexión con el profesor para aprender, me agrada el ambiente con mis compañeros, ese tipo de cosas. Entonces yo ya la puedo designar como que esos fueron los diamantes, esos fueron las piedras, estos fueron los bloques. Entonces yo ya puedo decir, esto es engagement, esta es la cueva. Hay varias maneras de nosotros explorar la entrevista, y quiero decirles que no hay un método único ni uno totalmente válido para todo. Pero lo que sí les puedo decir es que hay unas herramientas nuevas para hacer todo esto. Lo que estamos viendo en pantalla es una versión clásica del software Atlas T. Este es un software que se utiliza para la investigación cualitativa. Básicamente yo puedo
incluir algún documento de texto, incluso imágenes, pero nosotros para fines de esto, de texto. Y lo que va a hacer es que nos va a permitir hacer algunas anotaciones y vamos a ver algunas herramientas básicas que probablemente son las necesarias para nuestro trabajo y muy poco vamos a ocupar además de ello. Nosotros siempre que hacemos una entrevista, vamos a audiograbar o videograbar, dependiendo de nuestro alcance tecnológico y la autorización de los participantes de la institución si lo hacemos en una escuela. Pero yo grabo mi entrevista y entonces yo la grabo con Google Meet y entonces yo utilizo una herramienta que se llama Whisper de OpenAI, que es una herramienta de inteligencia artificial que me ayuda a transcribir texto, ¿sí? Y entonces transcribo texto, el audio o el video que yo tenía, y entonces después de limpiarlo un poco me queda algo como lo que ven en pantalla, que es un documento que tiene algunas características de texto y pues dice cuáles son los enfoques pedagógicos que utilizan para enseñar lenguas en su clase. Obviamente este es plenamente un ejemplo, no es una entrevista real, nada más es para fines de esto. Trabajamos con un programa que combina diferentes enfoques, desde el experiencial, donde se busca que el alumno ponga en práctica lo aprendido en situaciones, se hacen dinámicas de integración, que es donde solo habla inglés, alguna presentación, etc. ¿Bien? Y entonces estas son las características de mi documento. En mi documento, pues la entrevista es pequeña, es breve, es así nada más para fines de esto. Vamos a ver nuestra primera herramienta. La exploración de un documento de esta característica, pues, nos invita a pensar de qué me estaba hablando mi informante. Y entonces vemos que con la herramienta nube de palabras, una herramienta que se puede reportar, es decir, el resultado de nube de palabras, ya nos ayuda temáticamente a entender algo que me gusta llamarle prominencia de contenido, ¿sí? La prominencia de contenido es básicamente de qué me está hablando mayoritariamente y principalmente mi informante. ¿Bien? Entonces, ¿ya vieron cuál es el tema central? Es el inglés. Y si yo paso no se alcanza a ver aquí en la pantalla, pero si yo paso el mouse, me dice cuántas veces apareció en su informe la palabra inglés, y me dice que 7 veces. Apareció alumnos 4, idiomas 4, lenguas 4, alumno 3, estas son la misma, entonces yo tomo una decisión de que es básicamente la misma, diferente, que tal vez no es una palabra relevante, entonces yo la voy a remover de la nube de palabras. Le doy clic derecho, no se alcanza a ver, pero le doy clic derecho y ahí dice la opción de remover. Y la remuevo y entonces voy limpiando mi nube de palabras, ¿sí? ¿Qué voy limpiando? Voy limpiando artículos, preposiciones, conjunciones y palabras que no son relevantes. Y me va quedando una nube de palabras de esta manera. Y al presionar el botón exportar, yo ya puedo reportar la exploración inicial a través de la nube de palabras, ¿sí? Acá arriba tenemos otras herramientas que me permiten tal vez hablar de la frecuencia, tal vez hablar de si lo quiero en orden alfabético, tal vez me interesa más que se represente de manera espiral, que es como la vemos en algunos estudios, es decir, al centro el inglés, y de ahí podemos hacer unas conexiones visuales con todo lo que tiene que ver el inglés y la prominencia de estos temas. Entonces yo ya sé de qué puedo hablar, entre otras cosas, ¿sí? Y me voy a regresar acá a mi documento. A ver si lo puedo visualizar acá. ¿Sí? Y mi documento me permite también ser explorado a través de algo que se llama lista de palabras, que se ve de este lado. La lista de palabras me va a decir tanto la frecuencia, cuántas veces una palabra se repite, y esta lista también la puedo reportar. ¿Por qué? Porque los temas principales de los que me está hablando un hablante son X, Y y Z. Me habla del inglés, de los alumnos, de la lengua en general, de la enseñanza, de las actividades, del aprendizaje, la capacitación. Entonces, yo desde mi enfoque inductivo estoy entendiendo que me está hablando de la enseñanza de inglés en su conjunto. Entonces, esto ayuda a dar soporte a nuestra construcción del instrumento cualitativo y también a nuestra selección de marco teórico, en el cual yo determiné que, pues esta era una investigación acerca de la enseñanza del inglés en niños, y pues efectivamente, yo pedí pizza y me trajeron pizza. De esta manera podemos ver que la aproximación o la selección de preguntas fue adecuada para el estudio. Otras cosas que podemos hacer
es que nosotros podemos empezar a codificar palabras, ¿sí? Tengo la pantalla algo limitada, este lado no se alcanza a ver, ¿eh? Puedo agregar códigos haciendo algo que se llama Create Free Quotation. ¿Y qué es lo que pasó? Selecciono algo de texto y entonces yo le puedo asignar algo de información o puedo crear un código. Por ejemplo, dice algo de dinámicas donde solo se habla inglés. Entonces voy a hablar de uso del inglés, ¿no? Disculpen ahorita que no tengo el tilde, el teclado aquí está algo loco, ¿no? Y entonces yo ya le asigné un código a esta cita. Quiero, como mi tesis se trata del uso del inglés con niños, cada vez que yo encuentre evidencia de algo interesante que tiene que ver con el uso de inglés, yo lo voy a ir etiquetando, ¿sí? Cuando el profesor me hable de tecnicismos, quizá yo quiero agregar un código que tenga que ver acerca de capacitación docente o competencia docente, ¿no? No se alcanza a ver aquí, pero aparece una ventana pequeña donde yo estoy creando una etiqueta para ello, competencia docente. Y entonces yo empiezo a etiquetar todo mi documento. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo realizar una mejor interpretación después con otras herramientas utilizando ciertos códigos. ¿Sí? Aquí yo puedo buscar, dame todas las citas que tengan que ver con el uso del inglés, dame todas las citas que tengan que ver con competencia docente, dame todas las citas que respondan a mi pregunta 1 de investigación que tiene que ver con, en este caso, por ejemplo, si yo sé que una de mis preguntas de investigación es explorar los enfoques utilizados para, para la enseñanza de inglés a niños, yo voy a crear un código que sea pregunta 1. ¿Por qué? Porque yo cuando empiece a redactar los resultados, empiece a redactar la discusión y demás, yo voy a saber de dónde sacar los datos. Ahí ya tengo los datos de la pregunta 1. La otra es que puedo sacar un número importante de citas donde todas las que tengan que ver con el uso del inglés aparezcan, todas las que tengan con el uso de competencia docente aparezcan. Se pueden repetir, es decir, puedo iniciar una cita acá y terminarla acá si me ayuda para otra cosa. Por ejemplo, ¿qué tal si es algo sobre desarrollo de competencias, ¿no? Y entonces tengo dos etiquetas que me ayudan a lo mismo. Esa cita me ayuda para dos cosas, para clasificar en torno a desarrollo de competencia y competencia docente. Ahora, mi estudio no tiene que ver con desafíos en la enseñanza de inglés a niños, pero fíjense que el informante dijo algo bien interesante. Dice, hay mucha renuencia por parte de muchos alumnos para tener un mejor desenvolvimiento en la clase de inglés. Bien, yo no había considerado eso en mi marco teórico, pero yo sé que existe y se llama disengagement. Entonces, yo puedo reportar que, por una parte, el estudio cuantitativo que no contempla disengagement, sí exploró todo lo que yo quería, pero para futuros estudios encontramos un buen volumen de expresión en la cual los informantes reportan disengagement y consideramos que es importante que estudie después, o bien puedo agregar algún tipo de discusión acerca de a qué se refieren los informantes con toda esta cantidad de disengagement. Entonces, nótese que esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo con este software especializado, pero no es necesario. Lo pueden utilizar también con Word, lo pueden utilizar, si son muy si tienen la organización, pueden utilizarlo con una combinación de Word y Excel, o Google Docs y Google Sheets, o también por ahí luego les muestro el software que estoy haciendo, que es algo como esto, pero más light. Tiene muchas herramientas esto, pero es un poco más light para que ustedes realicen esto mismo con estas breves herramientas, ¿ok? Ahora, después viene algo que se llama clasificación de matrices y de códigos, pero básicamente yo voy agrupando los ítems o las categorías que van saliendo, las etiquetas que van saliendo, con base a diferentes criterios, ¿no? ¿Qué tal si yo, déjenme agregar aquí, por ejemplo, miren, les muestro la herramienta Apply Codes. Y voy a ponerle aquí que uso el inglés, lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque el video tiene que ver con el uso del inglés, ¿no? Es otra herramienta, ¿no? Pero digamos que si yo ya tengo todos me aparecieron muchas categorías aquí, tengo etiquetas de muchos colores y sabores. Voy a agruparlas, aquellas que me ayudan a mi pregunta 1, a mi pregunta 2, a mi pregunta 3, o tal vez las agrupo con las que tienen que ver con el profesor o con el alumno,
o tal vez las agrupo por aquellas que tienen mayor frecuencia o menor frecuencia, o tal vez las agrupo por aquellas que son relevantes al estudio y son irrelevantes al estudio. ¿De qué depende la decisión de cómo clasificarlas? De la postura y la decisión investigativa de ustedes. Eso sí, la decisión de por qué los agrupé así y por qué son útiles para la investigación tiene que ver con su entendimiento de qué es lo que tratan de hacer con su proyecto y cómo ayuda a verlo separado de esta manera. Por ejemplo, ¿qué tal si yo agrupo las opiniones de los estudiantes avanzados contra los estudiantes iniciales? ¿O qué tal si yo lo estudio con los alumnos de alto desempeño académico con aquellos de bajo desempeño académico? Me responderá igual un estudiante de alto desempeño académico, la escritura del coreano es complicada, y el de alto desempeño no, es muy fácil, y el de bajo desempeño es súper difícil. Entonces yo puedo etiquetarlo de cierta manera y al darle clic, por aquí luego vamos a verlo, puedo buscar los códigos y ver todas las citas que salieron acerca de ellos. Una vez más, no tienen que utilizar este software, pueden utilizarlo de otra manera. Y pues ya se utiliza más también en inteligencia artificial. Hay por ahí algunos estudios que hacen esto que estamos viendo, pero plenamente con ChatGPT Plus o con Gemini u otras herramientas que son novedosas. Vamos a irnos entonces, voy a proyectarles algo acerca de la tesis que yo hice. Una vez que yo terminé de hacer toda la codificación y utilizando las herramientas de Atlas-T, yo le dije que me mostrara un reporte de los códigos que yo etiqueté. Y entonces de todas mis entrevistas yo etiqueté muchas veces al profesor y apareció 72 veces el profesor. Bien, fíjense cómo lo puse aquí. Valoración de elementos que promueven el engagement. El elemento más frecuente que era reportado que generaba mayor engagement era el profesor. A veces no dicen profesor, a veces dicen docente, a veces profesora, a veces dicen teacher, a veces dicen sensei, a veces dicen otras palabras, pero yo sé que esta tiene que ver con profesor y yo etiqueté todos los profesores en el texto. Y me va a dar dos números interesantes, Atlas-T. Uno de ellos tiene que ver con enraizamiento. Enraizamiento tiene que entenderse como la frecuencia que aparece. Es decir, la mayor discusión cuando yo hablo de engagement con los estudiantes, me hablan del profesor. Me hablan del profesor principalmente. Y segundo, es un criterio que se llama densidad. La densidad está bien interesante. Es cómo se relaciona este código con otros códigos. Es decir, cuando yo hablo de profesor con relación a la clase, con relación al estudio en línea, con relación al idioma, con relación al japonés, con relación a las actividades. Y entonces, ¿qué nos dice? Este es un ítem muy prominente. Esta es una categoría, este es un código muy prominente. Y así lo va a hacer la clase, así va a ser el estudio en línea, así va a ser el idioma, así va a ser el japonés, actividades. Y así yo puedo reportar esta tabla que es muy ilustrativa. Ahora, ¿qué me dicen del profesor? Porque no solo se trata de que me digan profesor. ¿Qué me dicen los estudiantes? Y yo reviso la valoración cualitativa con otra etiqueta en la cual yo busco todos los adjetivos o las maneras de describir al profesor en este caso. Por ejemplo, los participantes en esta investigación describieron como accesible, agradable, amigable, atento, bueno, buen orador, buena persona, cómodo, dinámico, hábil con la tecnología, joven y permisivo. Y la clase consideran que es buena, que es cansada, que es cómoda, que es completa, dinámica, no le falta nada, puede mejorar. Una opinión mixta. Acá vemos que es mayoritariamente positiva y esta que es mixta, ¿no? Puede haber incluso aquí una columna más en la que yo tenga opinión mayoritariamente positiva, totalmente positiva, medianamente positiva, parcialmente negativa y totalmente negativa. Sería otra manera en la que pudiéramos hacerlo. En sí, nosotros tenemos que pensar cómo pueden interpretarse mejor los datos, cómo puedo contar mejor la historia de mis resultados. Y pues fíjense que mi tabla es bastante grande, pues porque en mi caso pues así era. Voy a irme ahora a una parte que me parece también de suma importancia, que tiene que ver con interpretación de datos de los resultados en este sentido, ¿no? Fíjense que yo aquí tengo mis ítems que tengo media, mediana y moda, desviación estándar, esto ustedes ya lo conocen. Y pues el primer ítem que yo tenía que ver con el aprendizaje autorregulado, por ejemplo, estudio todos los días en clase, ¿no? Estudio todos los días por mi cuenta. Entonces, algunos dicen en el grupo 1, 3.78, es decir, la gran mayoría dice que sí, aunque no hay una desviación estándar importante. El grupo 2, fíjense que en el grupo 2 la mayoría de estudiantes sí tienen
hábitos de estudio autorregulado, y en el grupo 3 en segundo lugar. Entonces, primero, segundo y tercer lugar. Es decir, el grupo 2 tuvo en promedio un engagement cognitivo más elevado, basado en este ítem y en otros que después interpretamos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo hablo del código autodidacta? Es decir, lo recuperado del código autodidacta, que tiene que ver con aprendizaje autorregulado, con cognición, nos da un enraizamiento que ya habíamos dicho que es una frecuencia de 13. Es decir, los estudiantes de verdad utilizaron alguna estrategia autodidacta reportada por ellos mismos y se relacionaba con otras actividades. En cuanto a aprendizaje, que es la palabra clave que los estudiantes pueden utilizar para entender cognición y aprendizaje, era altamente citada y también tenía una alta densidad. Y también el enraizamiento de estudiar era de 20 y de 15 la densidad. La mayoría considera que el estudio en línea beneficia del aprendizaje autorregulado. Fíjense, ahora voy a no solo contemplar los datos cuantitativos, sino voy a tomar citas directas de mi entrevista. La verdad lo veo como un beneficio poder estudiar por internet. Agrego corchetes para que se interprete mejor la cita. En la realidad no dijo la palabra por. La verdad lo veo como un beneficio poder estudiar por internet a tal o tal hora o cuando gustes en el día. Es decir, nos habla de la comodidad que es aprender en línea y que tiene que ver con el estudio autorregulado también que le permite estudiar en su casa a cualquier hora. No obstante, también presenta sus retos en cuanto a la concentración que requiere el estudio en línea autorregulado. No he repasado ciertos temas que, aunque no parezcan importantes en ese momento, me doy cuenta que no soy capaz de realizar esta actividad porque no repasé o no estudié o no presté atención en ese momento. Otro estudiante nos reporta una historia diferente, ¿no? Sí, Hannah dice, sí, se puede estudiar a cualquier hora, eso es muy cómodo. Y Yusuke nos dice, es verdad, pero yo no estudio por mi parte, ¿sí? Entonces yo estoy estoy dando una interpretación de datos completa, no solo con base a la frecuencia, sino también a qué es lo que nos decían ellos. Y esto es nada más en los resultados. Estos mismos resultados van a ser discutidos después. Bien, yo tengo mis preguntas de investigación. Y por ejemplo, si yo tengo mis preguntas que dicen qué elementos promueven el engagement, por una parte, reviso el marco teórico. ¿Qué me dijo el marco teórico? Pues el marco teórico me decía que el engagement es el cáliz sagrado, ¿no? Y un territorio inexplorado en la enseñanza de lenguas en el 2020. Ahorita ya se puso de moda, por cierto. Pero no solo voy a reportarlo pues de manera de mi opinión y con base en mi creencia, sino también en que en la interpretación de los datos ya en conjunto. Ya nos dimos cuenta que el profesor era lo más frecuente y ya nos dimos cuenta que ciertas actividades favorecían el engagement con base al estudio, entre ellas escuchar, indagar, llevar a cabo conversaciones, formular oraciones, exponer, jugar y resolver desafíos, que tienen una valoración positiva, tanto cualitativamente como lo reportado por la encuesta. Es decir, yo no me estoy sacando de la manga los datos, sino que son elementos que ya aparecen así. Esto se está llevando a cabo de manera que es una discusión, ya me salté de conclusiones, perdón, pero en la discusión, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy contrastando la teoría con la práctica de la investigación. Es decir, lo que me decían los autores, qué tan cierto era o qué tan discutible era, se validó o no se validó la teoría, y si no se validó, quizá hay espacio para profundizar el estudio, o bien, esto es algo interesante que encontró este estudio. Por ejemplo, aquí Durne me dice que hay un problema con el uso de celulares en clase, que considera que disminuye el engagement y desfavorecen el aprendizaje en general, ¿no? La recomendación que resulta de este hallazgo parece ser complicada si se trata de sugerir limitar el uso del dispositivo. Por una parte, prohibir a los estudiantes el uso del dispositivo móvil en un curso en línea donde no hay vigilancia es probablemente fútil. Bueno, bien interesante lo que nos dice Durni. No les dejes a tus estudiantes de lenguas utilizar el celular a todo momento en clase. Pero si estamos en pandemia, encerrados, ¿cómo va a ser eso posible? Pues vaya, la teoría no necesariamente refleja lo que ocurre en la práctica, ¿sí? Esas son cosas que yo puedo ir discutiendo. Y para mí es de la parte más importante de la discusión, más que la conclusión. Otros tendrán sus opiniones, pues. Pero la discusión requiere citas, requiere que yo retome algunos elementos. Por ejemplo, bajo el código compañeros encontró lo siguiente. Son agradables, pero casi no hablo con ellos. No los conozco, no sé sus nombres, no les hablo. Nos llevamos bien, pero convivimos poco. Solo son compañeros de clase. Es decir, no hay una conexión emocional realmente, más allá de una convivencia conductual que favorece el aprendizaje, pero no tal vez pudiera explotarse mejor
si yo de verdad hiciera amigos en clase. Con todo gusto les puedo compartir cómo yo hice mi discusión y también cómo llego a mis conclusiones. Por una parte, yo tengo que discutir el concepto de engagement como parte de mis objetivos. Por otra parte, tengo que hacer un resumen del estudio principal porque es muy amplio. Ustedes tal vez es más corto, entonces tal vez no es necesario. Fíjense que acá utilicé Atlas T. Se puede utilizar códigos o memos, otros elementos que ustedes pueden explorar después, pero básicamente ya vieron cómo fueron. ¿Cómo pongo mis conclusiones y mi discusión? Una de mis preguntas de investigación era cuáles fueron los niveles de engagement de los estudiantes de lenguas. Y aquí tengo un resumen de lo más importante, ¿no? En general, mayoritariamente altos. ¿Qué nos dice la teoría y a qué conclusión llegamos? Bien. También puedo hacer esto, que es muy válido. Mi estudio no me alcanzó para resolver otras cosas que surgieron en la parte cualitativa, pero sí da para que yo sugiera preguntas de investigación para futuros investigadores, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se pueden utilizar mejor los elementos contextuales para mejorar el nivel de engagement y el aprendizaje de los estudiantes de lenguas en línea, ¿no? Me interesa saber cómo se correlaciona el engagement con el desempeño del estudiante, es decir, si mayor engagement significa mayores calificaciones o de verdad es un mito. La teoría nos dice que extensivamente sí, es decir, después de una revisión exhaustiva de literatura vemos que todos los demás sí. En mi caso, moderadamente. Por una parte, porque en la pandemia la evaluación es cuestionable, porque no se puede totalmente vigilar a los estudiantes. Como por otra parte, lo reportado por los estudiantes no necesariamente era lo mismo que ellos obtenían de calificación. Pero vaya, son condiciones particulares. Existe correlación entre el engagement y el aprendizaje de lenguas en línea, y pues encontramos que el engagement se correlaciona bien. Es decir, entre más engagement tengo, mejor aprendizaje en líneas se refleja. Es correlativo, no causal. Es decir, las dos cosas pueden ocurrir bien si se llevan a cabo adecuadamente, como es discutido ampliamente aquí. Ya después, si quieren, podemos ver, pero no creo que tenga que ver con sus estudios de correlación, que son correlaciones de Pearson y demás. Y pues, como siempre, yo pongo soporte teórico para dar luz a lo que yo estoy escribiendo. Una vez más, fíjense que la redacción de resultados, de discusión, de conclusiones, utilizo las preguntas de investigación o los objetivos para representar lo que se obtuvo. Bien, y nótese que no son redacciones gigantísimas. O hay un mito que la tesis tiene que ser enorme, tiene que ser suficiente para cubrir el contenido y suficientemente corta para mantenerla interesante. Hay gente que hace tesis de 10 volúmenes. ¿Quién las va a leer? Más allá de que sean muy buenas, pues, pero hago contribuciones del estudio al campo, como lo tienen que hacer ustedes, contribuciones a la teoría, esto creo que ustedes no lo tienen que hacer, pero pues ya se pueden dar cuenta de cómo utilizamos el componente cualitativo en nuestra investigación mixta para la enseñanza de lenguas. Recuerden que la inteligencia artificial es un asistente muy torpe, muy brillante, pero muy torpe. Se tiene que supervisar mucho lo que está haciendo, checar doble lo que está haciendo, les puede dar algún norte de cómo hacer algunas cosas, pero no lo va a hacer su trabajo. Y el programa para conseguirlo lo podemos descargar. Tiene versión gratuita en el sitio de Atlas T, y esta es una versión muy vieja, la verdad, y las nuevas herramientas hacen codificación automática con inteligencia artificial, hacen nube de palabras, hacen listas de palabras inteligentes con inteligencia artificial, entonces lo pueden conseguir en el sitio oficial. También a los compañeros que están viendo el video, si tienen alguna duda pueden comentarla, y pues hay que ponernos a trabajar en este asunto, ¿sale? Muy bien, gracias a todos.